En mi reciente viaje a Copenhague visité la colección Hirschsprung, un pequeño museo que muestra la casa y colección particular de una de las familias más adineradas en la Dinamarca del siglo XIX. Al entrar en una de las salas principales, de repente mi sorpresa fue mayúscula. Había muchos cuadros de Sorolla, o eso es lo que me pareció nada más entrar. ¿El señor Hirschsprung había sido coleccionista de Sorolla? Niños jugando en la playa a la orilla del mar, señoras vestidas con trajes blancos paseando en la playa, o pescadores que estaban recogiendo sus artes de pesca. Sin embargo, al acercarme a los cuadros, comprobé que no se trataban de Sorollas, sino que el autor de esas obras era un tal Peder Sverring Krøyer, pintor del que debo reconocer no había oído hablar en mi vida. El que no me sonara en absoluto un pintor cuyo parecido con uno de nuestros artistas más célebres era asombroso. Me dejó perpleja. Embajador, ministro consejero, queridos amigos, buenas tardes y bienvenidos al Instituto Cervantes una vez más. Bueno, el texto que hemos oído en la voz de Eva Riaño lo escribió Gloria Martínez de Leiva, es una historiadora del arte, en un artículo titulado Krøyer, la luz nórdica que guió a Sorolla. Ella lleva un blog que se llama Imaginar, que les recomiendo vivamente, en el que toca distintos temas de la historia del arte. A mí me pasó exactamente lo mismo que a Gloria y que creo que a tantos españoles que venimos por primera vez a estas latitudes, y efectivamente nos ocurre eso, vemos cuadros con una luminosidad enorme y pensamos que o son de Sorolla o han imitado a Sorolla, ya que Sorolla es uno de los grandes pintores de la historia. En España siempre ha sido muy querido en vida y hasta hoy, y pensamos que Sorolla es único, y cuando venimos aquí pues efectivamente nos inquieta mucho el ver estas cosas y en ver que 10 o 15 años antes que esos niños en la playa o esas señoras paseando, pues ya algún pintor de nombre para nosotros totalmente impronunciable en esos primeros momentos, y luego también, pues nos intriga mucho. Y efectivamente yo no iba a ser menos que la historiadora, que Gloria, y me puse a lo que hizo ella, a investigar un poquito y a tratar de entender, ¿no? Porque, en el mundo de la historia del arte se conoce, pero no tanto, y es algo muy curioso. Hace muy poco, en el año 23, se ha celebrado el centenario de la muerte de Sorolla, ha habido muchas exposiciones, y este tema, al menos en España, o al menos yo, pues lo ignoraba hasta que prácticamente llegué aquí, ¿no? Y bueno, de esa curiosidad mía, pues ustedes ahora van a sufrir las consecuencias en los próximos minutos. Bien, Sorolla nace en Valencia en 1863 y como todos los genios, como todos los grandes artistas, despunta desde muy joven. Su vida está marcada por la tragedia. A los 2 años van a morir sus padres en una epidemia de cólera. Ahora nos parece imposible que hubiera cólera en Valencia, pero así fue. Y entonces él y su hermana Concha pasaron a cargo de una hermana de su madre, Isabel, casada con un cerrajero, su tío Pepe, que van a ser pues los padres adoptivos. Sorolla no fue buen alumno, parece ser que porque se pasaba el tiempo dibujando, que era lo que le gustaba. Entonces su tío Pepe, pues viendo que los estudios no eran lo suyo, pues le llevó al taller a su taller, el de cerrajería, y luego por las tardes empezó a ir a tomar clases de pintura.
De hecho, como recordamos hace un momento, a la llamada Escuela de Artesanos, que probablemente era la precursora, ¿no?, de lo que luego fue toda la red de escuelas de artes y oficios. Ya en 1868 pasa a estudiar en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos, en Valencia, donde bueno, pues va a destacar sobre el resto de sus compañeros. Allí se va formando dentro del academicismo imperante de temática histórica, la pintura histórica del siglo XIX que conocemos, pero empieza a haber circunstancias en su vida que van a marcar su trayectoria, y una de ellas es que uno de sus maestros, Gonzalo Salvá, había estudiado en París y estaba influenciado por la escuela de Barbizon, en la cual podemos decir que es conocida en la historia de la pintura la escuela de Barbizon a partir de los años 30 de 1800, porque una serie de pintores franceses van a pintar al aire libre, ¿no?, a plein air, de ahí que se les llame los plenairistas, si lo traducimos, digamos, o lo traspasamos al español, al castellano. Eso va a ser un poco van a ser los precursores del impresionismo, ¿no? Incluso luego los impresionistas, Millet sobre todo, bueno, Millet es de la primera generación que va a Barbizon, Rousseau, Teodoro Rousseau fue precisamente el que inicia estas excursiones o estos periodos en Barbizon, cerca al lado de Fontainebleau. Pues bien, este maestro de Sorolla, Gonzalo Salvá, va a incitar a sus alumnos, a Sorolla, a que salgan a pintar al aire libre, cosa que no era para nada frecuente en aquellos periodos, ¿no? A la edad de 18 años, Sorolla va a conseguir, bueno, algunos premios ya a nivel local en Valencia, pero a la edad de 18 años va a enviar unas marinas, 3 marinas, como esta que vemos en la imagen, a la Exposición Nacional. En aquella época, pues realmente los pintores que querían triunfar, que se querían presentar, que querían consagrarse, lo hacían a través de esos concursos de pintura que había, el famoso Salón de París o la Exposición Nacional en Madrid, ¿no? Estos cuadros que, bueno, para un chico de 18 años, que no deja de ser un chico de provincias de 18 años, pues son unos cuadros que pueden parecer magníficos, pero pasaron pues desapercibidos en aquella exposición. Pero esto permite a Velázquez conocer Madrid, llega a Madrid a esa edad, y sobre todo visitar el Prado. Visitar el Prado y descubrir, ver al natural las obras de Velázquez que le van a impactar como a todos los pintores que visitan el Prado y que ven estas obras, ¿no? Recordar que años antes el propio Manet queda totalmente entusiasmado y afirma que Velázquez es el mejor pintor de la historia, ¿no?, sin duda. Bien, no obstante, hay una cita interesante que les leo de María Luisa Menéndez Robles, otra de las estudiosas de Sorolla, que dice que la enseñanza artística que podía extraer de Velázquez no se completaría hasta que Sorolla conociera a los artistas escandinavos. Ahora veremos por qué. Fueron pintores como el sueco Tzorn los que enseñaron a Sorolla a mirar a Velázquez. Bien, Sorolla pues, se forma, como decíamos, en el academicismo histórico, él va a tener muchísimos premios y medallas a lo largo de su vida. Y, bueno, pues por ejemplo consigue una medalla de segunda clase en la Exposición Nacional al año siguiente, con este cuadro que es la defensa del parque de la artillería de Monleón. Estos son los sucesos del 2 de mayo, y como vemos, pues es un cuadro perfectamente homologable a los cuadros de pintura histórica de la época.
Este es un cuadro importante, el Cri del Pailleter. No sé, Marta, no sé si me corregirá la pronunciación en valenciano, me dice que no, es muy benévola. Me corrige más el sueco, desde luego, ahí no es tan benévolo. Y este cuadro es importante, ¿por qué? Pues porque consigue una beca para ir a Roma. Es una beca que concede la Diputación de Valencia para ir a estudiar a la Academia de Bellas Artes de Roma. Como saben, era casi obligado de todos los pintores el ir a Roma a hacer el gran tour, como se decía. El propio Velázquez fue a Roma, eso fue fundamental también para el desarrollo de su pintura. Goya estaría en Roma. Velázquez tuvo más suerte. Velázquez nació un poco de pie, ¿no? Porque todo le salía bien, y justo cuando llega a Madrid a la corte llega un tal Rubens, que era el figura de la época, y Rubens convence, quizá no necesito insistir mucho, al propio rey Felipe IV para que ese chico Velázquez, que parecía que pintaba bien y que tenía futuro, para que fuera a Roma precisamente para aprender allí. Y la verdad es que fue importante. Se ve en la obra de Velázquez como al llegar a Roma, al descubrir, por ejemplo, la Capilla Sistina, los desnudos de Miguel Ángel, etcétera, el colorido veneciano, pues el Velázquez que conocemos pues va a ser en parte también gracias a ese paso por Roma. Goya lo tuvo más complicado, Velázquez-Goya es como Mozart-Beethoven. Goya tenía que esforzarse más, el pobre se quedó sordo, etc. Y él tuvo pues casi que pagarse el viaje a Roma porque no consiguió la beca, ¿no? También estuvo en Roma. Y todavía en esa época pues era importante la beca de Roma. Así es que Sorolla pues va a iniciar un periodo, va a seguir su formación, en este caso, en la ciudad eterna. Pero en Roma, bueno, le ocurren cosas siempre interesantes, ¿no? Conoce a un maestro en Valencia que le guía un poco en lo que están haciendo los pintores en ese momento, pintar al aire libre. Y luego al llegar a Roma, pues también tiene uno de sus compañeros, es hijo de un financiero, de un hombre adinerado que vive en París, Pedro Gil. Y a los 3 meses de estar en Roma, solo a los 3 meses, va a ir a París. Va a ir a París, acogido en la casa de Pedro Gil, y allí pues va a tener también la oportunidad de conocer la obra de pintores que están en ese momento en boga, como Bastien Lepage, del cual pues le impresiona el eso mismo, el que pinta al aire libre, el que es un paisaje, y el que es una pintura pues muy natural, muy diferente de esa pintura histórica que era la imperante en el momento. También otro pintor que le va a impactar es von Menzel, Adolf von Menzel, pintor alemán, también exponente del realismo. Y otro pintor también, aunque este es casi coetáneo, es Singer Sargent, que es un pintor norteamericano, pero que desarrolló gran parte de su carrera en Europa y que llevaba en París ya algún tiempo, ¿no? Entonces, bueno, entendemos que al ver la obra de Sargent, a Sorolla, pues en la cabeza empieza a funcionar de una manera diferente a esa mente formada en el academicismo imperante, ¿no? También es muy posible que coincidiera ya con algunos pintores de estas latitudes, porque un hecho muy importante también en estos años, en ese momento, en esos 6 meses que pasa en París, es que Sorolla va a pintar, va a ir a la academia de Léon Bonnat. Léon Bonnat es un pintor francés importante en ese momento, pero que, aparte de ser un pintor bueno y reconocido, tiene una academia, una escuela de pintura donde van a pintar, a aprender pintores que luego serán grandes pintores. Y Sorolla va a estar influenciado en su etapa de formación por Léon Bonnat, ¿no?
aquí tenemos este cuadro que he traído porque es de una pintora finlandesa y tampoco abundan los cuadros de mujeres, como sabemos, aunque había pintoras magníficas. Concretamente había 3 finlandesas en la Academia de Bonnat y una de ellas es Anna Maria Tillen. Anna Maria Tillen, que muy probablemente coincidió por las fechas en la época en la que Sorolla estaba pintando. Pero años antes había estado Krøyer, el gran pintor danés, había estado también en la Academia de Leon Bonnat. Bueno, él vuelve a Roma y ahí, pues bueno, va desarrollando ese programa, un programa en el cual él tenía que enviar también cuadros a la Diputación de Valencia, o sea, no es váyase usted y traiga un trabajo de fin de curso cuando vuelva, no, él tenía que hacer deberes, por decirlo así. Y este es un momento interesante porque va a tener un cierto fracaso, digamos. Él hace esta tela enorme, vean ustedes las proporciones. Aquí tenemos al propio Sorolla, que está con su amigo Pedro Gil, que está pintando otra cosa, pero que ya ha pintado ese cuadro inmenso, El entierro de Cristo, un cuadro que envía también a la exposición de ese año, y que aunque obtiene un diploma, pues para él supone un fracaso, lo que para otro pintor podría ser un gran éxito, obtener un diploma en un concurso nacional, para Sorolla es un sonoro fracaso. Es un cuadro que no se entiende muy bien, que incluso irrita a algunos miembros del jurado, porque banaliza, digamos, entre comillas, naturaliza, mejor dicho, naturaliza ese pasaje bíblico. Incluso pues el cadáver de Jesús pues aparece con la boca un poco entreabierta, etcétera, dando un aspecto enormemente humano, ¿no? Entonces esto también es algo nuevo, algo un poco irreverente para algunos, y recibe críticas, y el propio Sorolla, que está buscando su estilo, está buscando la manera de pintar que a él le gustaría, pues va a llevarle a una etapa de reflexión, ¿no? Y a decir, bueno, a ver por qué camino tiro ahora, ¿no? Hasta el punto él está descontento, decepcionado, que va a romper el cuadro, con sus propias manos lo va a destrozar, pero no lo va a tirar a la basura, a los trozos, sino que los va a guardar. Y de hecho, no hace tanto se han recuperado, y a través de los trozos que quedaban, que vemos aquí algunos de los fragmentos, allí vemos lo que decía en la izquierda, la cara de Cristo, pues se va a hacer como una recreación del cuadro. Incluso hace unos años hubo una exposición dedicada exclusivamente a este cuadro que se llamó Tormento y Devoción, ¿no? Tormento por lo que le supuso al pobre Sorolla de disgusto y también de reflexión, como decimos, para pasar a otros tipos de pintura, ¿no? Bien, él además se va a refugiar en Asís, ¿no? Yo creo que era una beca bastante flexible. Vemos se iba a París, luego se va a Asís, no sé si a buscar la inspiración de San Francisco. Y aquí he traído este retrato, que es de un poco posterior, el retrato que le hace a Pérez Galdós, porque Pérez Galdós es de los pocos que le defiende ese cuadro del entierro de Cristo. Y dice que incluso él era, pues bueno, quizá un poco iconoclasta, Galdós, y le dice que incluso era demasiado, no, que era al revés, que debería haber tenido más licencias naturalistas con el cuadro, ¿no? Va a haber una gran amistad también. Sorolla debía ser un tipo que hacía amigos, indudablemente, ¿no? También, no lo hemos dicho, pero en su etapa de Valencia, él va a conocer a otro amigo, a Tono García, hijo de un fotógrafo. Esto va a ser muy importante porque la fotografía va a ser importante, como veremos en la obra de Sorolla. Y este fotógrafo pues le va un poquito a atraer a su círculo familiar. Incluso él va a ayudar, va a ser ayudante de este fotógrafo. Y además va a conocer a Clotilde, que es la hermana de Tono, por tanto la hija del fotógrafo. Y Clotilde pues va a ser la mujer de su vida, ¿no? Prácticamente, a diferencia de Picasso, que como sabemos tuvo una vida
azarosa con múltiples parejas y amantes, Sorolla va a tener a Clotilde, a su mujer, con la que se va a casar a la edad de 25 años y que va a ser su musa y su única modelo. Luego hablaremos un poquito más de este tema, ¿no? De la modelo de Sorolla. Bien, pero él maneja perfectamente la técnica y los deberes sigue teniendo que hacer, pues, deberes bastante académicos, ¿no? Este cuadro que envía también a la Diputación y que le vale que le prorroguen por un año la beca. Él con esto pues va a estar un año más en Roma y después de ya conseguir esa prórroga va a volver a Valencia y se va a casar el año 88 con su mujer, con Clotilde García del Castillo. Va a volver ya con ella a Roma y de Roma pasará a esa ciudad, Asís, donde va a tener pues tiempo probablemente para reflexionar y para ver qué es lo que quería hacer. El año 89 termina ya la beca y de regreso a España pasa por París. En París está discurriendo la Exposición Universal, es el centenario de la toma de la Bastilla. Es la exposición, el año en la que se construye la Torre Eiffel, y en la que hay un grupo de pintores escandinavos que son la gran sorpresa. En la exposición de pintura, en el Palais de Beaux-Arts, impresiona este grupo de pintores escandinavos con una pintura fresca, nueva, que realmente supone un gran impacto. No hay testimonio escrito de que Sorolla fuera a esa exposición y entablara algún tipo de relación con estos pintores, pero aunque no haya testimonio escrito, pues parece que va de suyo, ¿no? Alguien que está dedicado totalmente a la pintura, que la pintura es su vida, ¿cómo no va a ir a ver la exposición en el Palacio de Bellas Artes? Y luego, pues por textos posteriores, escritos de su puño y letra, podemos interpretar que ya en esta época conocía, si no en esos 6 meses anteriores que hemos dicho su primera visita a París, en esta siguiente, seguro que entró en contacto ya con alguno de esos pintores escandinavos. Bueno, ahora vamos a detenernos un poquito solo en estos pintores nórdicos y a comprender por qué esos pintores nórdicos llegan a hacer esos cuadros y llegan a ser tan famosos mundialmente como lo fueron a final del siglo XIX. Y bueno, pues es un poco por lo mismo que le habían inducido de pequeño a Sorolla, porque van a ir precisamente a Barbizon, a la propia campiña francesa. Y esto es viene como reacción a un fracaso que había habido en la anterior exposición, anterior exposición universal, la del año 78, pues los pintores escandinavos no obtuvieron buenas críticas en absoluto, y eso provoca que haya una reacción de los propios jóvenes pintores que no quieren formarse en ese academicismo, sobre todo con maestros alemanes. En aquellas primeras décadas del siglo, digamos, la influencia viene más de Alemania, y va a ser el propio rey Carlos XV de Suecia quien va a instruir para que vayan a Francia. Realmente Francia, París, es ya la meca de los pintores, como hemos visto con el propio Sorolla. Sí, estaba en Roma, tampoco le tiraba mucho por lo que vemos Roma, y él en cuanto puede va a París. París es donde se está desarrollando todo, ¿no? Donde ya han salido el impresionismo, los impresionistas, y donde todavía también hay grandes pintores realistas. Y vemos que estos pintores, como Kreuer, el danés nacido en Noruega, aunque pronto se nacionalizará danés, y que además será el pintor más importante de Skagen, es decir, los pintores nórdicos van a recrear ese modelo de Barbizon en sus países,
y van a crear esas escuelas, bueno, o centros de reunión, Modum en Noruega, Åland en Finlandia, Varberg en el suroeste de Suecia y Skagen, sobre todo la famosa escuela con su playa de Skagen en Dinamarca, ¿no? Y bueno, sabemos, aunque no con testimonios directos, pero podemos bien imaginar que Sorolla queda impactado, como todo el mundo, por esta manera diferente de pintar. Aquí tenemos este cuadro de Zorn, que es una acuarela, es increíble. No voy a hablarles de Zorn porque sería, bueno, un sacrilegio en Suecia dar una conferencia de Zorn, ¿no? Pero realmente yo creo que nadie ha pintado el movimiento del agua como este hombre. Es algo fantástico. Y sus acuarelas, que parecen muchas de ellas óleos, ¿no? Bueno, Sorolla tiene todo esto en la cabeza, sigue formándose, ya vuelven a España, y en España, claro, él pues se va a sentar con su esposa Clotilde, se van a sentar en Madrid, lógicamente también, como hiciera Velázquez, como hiciera Goya, pues en Madrid es donde va a tener más posibilidades de desarrollar su talento. Pero de los apuntes que había tomado en París, y repito, en París, no en Roma, pues va a terminar este cuadro ya en Madrid, que se titula Boulevard de París, ¿no? Vemos que, bueno, la paleta todavía no es la paleta de Sorolla, no es la luz de Sorolla. Si yo les pongo este cuadro ayer y les digo de quién es, pues bueno, no creo que nadie diga Sorolla, si no son expertos en Sorolla, claro. Pero bueno, ya vemos pues ese interés también por la luz artificial. Vemos también, es una imagen de crepúsculo, ese cielo ya al atardecer. O sea, ese interés por la luz que tiene Sorolla y que tienen, evidentemente hemos visto, esos pintores nórdicos. Pero bueno, él sigue pintando también escenas, pinturas como más convencionales, como más realistas, con una gran técnica. Y de hecho esto es algo que él va a tener también, va a guardar siempre, porque luego la última etapa, él va a hacer toda una serie de pinturas dedicadas a las regiones españolas, en las que va a recuperar, digamos, ese estilo más de juventud, ¿no? Por eso traigo este cuadro que se llama Vendiendo melones. Ya lo hace desde Madrid, ¿no? En la etapa de Madrid. Y va a haber una etapa corta, pero interesante, una etapa de realismo social, ¿eh? Estamos a finales del siglo XIX, hay toda esa preocupación de algunas partes de la sociedad por esas capas desfavorecidas, etc. Y este cuadro es un cuadro que le va a dar una gran relevancia. Se llama Otra Margarita. Como vemos a una mujer en una actitud pues, de desamparo, esposada, con una pareja de la Guardia Civil custodiándola y en un vagón de tren, ¿no? Lo de Otra Margarita hace referencia a la obra Fausto de Goethe, donde el personaje femenino, Margarita, seducida por Fausto, pues va a matar a su bebé, ¿no? Y bueno, pues esto, el título lo dice todo, Otra Margarita, ¿no? Suponemos que es un caso similar, ¿no? Vemos que en esa época también Anders Zorn pues pinta también, no es el tema de realismo social, pero sí es, en el cuadro de la derecha se llama Omnibus y efectivamente la escena transcurre en un autobús, entendemos, de Estocolmo. Bueno, no es quizá hoy la mejor semana para traer esta pintura, pero vemos esa relación que hay con un pintor como Zorn, en gran parte porque están bebiendo de fuentes similares. Esa es una de las razones que explican esa similitud de Sorolla con los pintores nórdicos. Sigue en esa temática social este cuadro de esa época, La trata de blancas. El título pues también lo dice todo, ¿no? Con esas escenas también en las que nos da también una crónica social de
los usos y costumbres, de cómo vestía la gente en aquella época, determinadas clases sociales, ¿no? Y este es uno de los cuadros, quizá el cuadro más famoso de esa época, y dicen que el pescado es caro, ¿no? Todavía dicen que el pescado es caro, ¿no? En el cual pues vemos también una escena de un pescador que quedaba accidentado tras la faena de pesca, ¿no? Vemos una paleta todavía pues oscura, predominio de ocres, de marrones, un poco la paleta de Bonnat, de su maestro francés Bonnat, todavía muy lejos del Sorolla luminoso que, en fin, que encantaría al mundo, ¿no? Y este es un momento fundamental en la vida de Sorolla y en su arte. Estamos en 1894 y Sorolla se decide quizá a transmitir al lienzo aquello que podía tener en la cabeza o en la retina y que había visto en los pintores nórdicos. Vemos a la vuelta de la pesca, una escena en la que realmente ya abraza totalmente la temática de los pescadores, con esa luz mediterránea inequívoca. Pero vemos que 10 años antes Björk, otro pintor nórdico, pues tocaba el mismo tema, ¿no? Es la vuelta de la pesca y introducir la barca, sacarla del mar y traerla a tierra, ¿no? Ya los cuadros que Sorolla va a dedicar a estos temas de las faenas de los pescadores pues van a constituir un corpus característico. Vemos, esta es la pesca del atún en Ayamonte. Esto no es Valencia, es Ayamonte. O sea, vemos también esa vocación española, ¿no?, de Sorolla, de ir a las distintas zonas de España. Este es otro cuadro interesante, Cosiendo la vela, que también lo va a enviar. Él va a seguir enviando en esta época en la que ya está en España, en la que tiene una cierta fama, sobre todo a nivel nacional, y él va a seguir enviando sus cuadros a exposiciones, a concursos en toda Europa. Este cuadro en principio no tiene mucho éxito, en principio, quizá porque su composición pues es un tanto atrevida, ¿no? Vemos esa gran mancha blanca, vemos ya como el interés de captar la luz, el reflejo de la luz en los tejidos. Y también vemos un rasgo muy velazqueño, ¿no? Vemos esta forma un poco diagonal, una diagonal central que marca la perspectiva y que esa perspectiva sale de la estancia por esa puerta abierta. Acuérdense de las meninas y la puerta abierta y la perspectiva que sigue. Y la perspectiva, bueno, se pierde al fondo, ¿no? Es esa profundidad velazqueña que Sorolla aquí pues maneja muy bien. El cuadro luego ya sí será valorado y te obtendrá premios en otras exposiciones, porque bueno, tú podías mandar el cuadro a una exposición y luego te volvía y ponerlo a otra. A veces esos cuadros eran comprados por alguna entidad y ya, claro, ya se acababa su recorrido en los concursos, ¿no? Pero aquí vemos este cuadro de Cruella, de 1892, siempre un poco antes que Sorolla, y vemos, aunque la temática es diferente, pero vemos también que en esencia es un cuadro en el que hay una masa vegetal que forma el contorno, por la que se va filtrando la luz y da lugar a todos esos reflejos en las hojas, y luego esa mancha blanca, que aquí es una mesa en la que se está produciendo un banquete, y también ese interés por dibujar cada detalle de la mesa que tiene el pintor danés Cruella. Como decíamos, Clotilde va a ser su modelo, su única modelo, y aquí un cuadro interesante en el que vemos ese interés, esa preocupación por la luz en sus distintas manifestaciones, ¿no? Aquí no es una luz cegadora como la de las playas de Valencia, sino esa luz
que penetra por la ventana, que refleja esa Venus de Milo, ese blanco siempre como eje lumínico de la pintura, y Clotilde, que aparece pues prácticamente en penumbra, ¿no? Vemos este cuadro de Tzor, en el cual vemos similitudes también por el colorido, la paleta. Estas composiciones que desde luego no parece que estén posando para un retrato, para nada, y eso es efecto de la fotografía, ¿eh? En definitiva, parecen instantáneas, en la cual el modelo no está posando, está tomando momentos, instantes del día, y que además pues tampoco les importa mucho el encuadre, es decir, lo veremos luego más acusadamente en otras obras, ¿no? A veces casi les cortan la cabeza, les cortan los pies, ¿no? Como hacemos los malos fotógrafos, ¿no? Entonces, bueno, es muy moderno y muy interesante esa manera de componer, de encuadrar. La fotografía, bueno, pues ya es algo habitual y va a tener una importancia, yo creo, enorme en la historia de la pintura. Va a haber los pintores que dicen, bueno, ya la realidad la capta la fotografía, pues yo voy a hacer otras cosas, ¿no? Y ahí empieza, digamos, todas las vanguardias, con el impresionismo quizá como primer paso, y ya los pintores del 20, algunos de ellos coetáneos o que conviven algunas décadas con Sorolla, van a abrazar la vanguardia. Picasso, por ejemplo, Picasso es 20 años más joven que Sorolla, pero ellos van a coincidir, seguro que coincidieron en París en algunos momentos, ¿no? Y están los pintores realistas, como Sorolla, que van a utilizar la fotografía, por un lado, por esos encuadres que son encuadres fotográficos, y también utilizarla como una herramienta, porque muchos de los cuadros que estos pintores hacen, y que se ha seguido haciendo siempre, es tomar la fotografía y el modelo es la fotografía, es decir, tienen la fotografía luego en el estudio y les sirve como inicio de la pintura, ¿no? Como modelo de la propia pintura, ¿no? Es significativo que Sorolla, cuando llega a París en su primer viaje, el Sorolla más joven, más impresionable, podríamos decir, en el 95, no se interesa por los impresionistas, no se interesa. Él conoce el impresionismo y, de hecho, en su técnica yo creo que él va a tomar, yo creo, no, bueno, es evidente que él toma, sobre todo ya más adelante, la técnica, la pincelada suelta, etcétera, etcétera, pero a él lo que le interesan son los pintores realistas, los pintores figurativos, ¿no? Es algo pues muy significativo ya desde ese primer momento, ¿no? Sorolla ha decidido ya prácticamente abrazar ese camino de lo que se va a llamar el luminismo. Él ya en esta época abiertamente confiesa su predilección por pintores como Anders Zorn. Sabemos mucho de lo que pensaba Sorolla, porque él, que viajó bastante, siempre escribía, o sea, cuando iba de viaje le escribía a Clotilde, a su mujer, y entonces, bueno, pues no es que sea un diario, pero casi, ¿no? Entonces, en una de estas cartas, en uno de sus viajes, pues le dice cosas como: Zorn era el que había llegado a la meta de lo que yo entendía y entiendo que debe ser la pintura al óleo. He seguido con viva emoción otras producciones del maestro le llama, de Zorn, y cada vez me convencen más y me afirman más en mi creencia. Él tiene esa admiración por Zorn, que es solamente 3 años mayor que él, pero al que considera, como vemos, un maestro, y que nunca está convencido de que haya llegado a ese nivel de maestría que tiene Zorn, ¿no? Se acerca otro momento importante, va a ser en 1900, la Exposición Universal, a la que él presenta 6 cuadros, 6 cuadros, esta es Comida en la barca, en fin, y uno de esos 6 cuadros es este Triste herencia, que va a ser el cuadro que le consagre universalmente, porque obtiene el Grand Prix de la Exposición Universal de 1900
en el cual pues aborda ya la temática de los niños desnudos en la playa, pero que, aunque hay muchos bañándose, vemos a estos dos o tres que dan un poco título al cuadro. Lo de triste herencia, pues se supone que estos niños son paralíticos o en fin, tal, por los pecados, ¿no?, del padre o de los padres, etc. Y bueno, pues es un tema de nuevo de denuncia social que obtiene el reconocimiento en la exposición de París y que le va a abrir las puertas a otras exposiciones y a otros países. A partir de ahí, Sorolla ya se convierte en un artista de ámbito mundial y va a encarnar también esa figura que ahora ya nos parece tan corriente, ¿no?, del gran pintor de enorme éxito, cuyos cuadros en vida valen millones, ¿no?, que luego veremos pues con Dalí, años, y con el propio Picasso, ¿no? Sorolla triunfó en vida, y ese cuadro de la triste herencia pues le va a abrir ya las puertas internacionales. Bien, vamos a ver un poco retrato. Este es el retrato de Clotilde leyendo el periódico, pero miren ustedes cómo este cuadro de unos pocos años antes es un cuadro de Zorn, también representando a su mujer, leyendo el periódico. Los periódicos, además, bueno, entendemos que les pueda interesar porque es una masa blanca que refleja la luz, que a su vez también se convierte en fuente de luz. Pero es curioso, ¿no?, un tema tan idéntico y parece que un poco estuviera siguiendo la estela de Zorn, ¿no? Y esta pintura de la más sensual en la carrera de Sorolla, en la cual pinta a Clotilde, como decíamos, Clotilde es su única modelo. Clotilde era muy celosa y le dijo: oye, mira, lo de pintar desnudo está bien, ya sabemos que los pintores desde jovencitos os enseñan a pintar desnudos, pero aquí a la única mujer que vas a pintar desnuda va a ser a mí, o sea que no te pienses otra cosa. Y efectivamente, entonces Sorolla pinta un cuadro muy sensual. Fíjense en las telas, ¿no?, esa tela que no sé si es raso o qué tela es, con esos reflejos blancos, ¿no? Es impresionante, ¿no?, como dan ganas de tocarlo, ¿no? Y esto inevitablemente, aunque haya diferencias, pues nos lleva al cuadro famoso, al desnudo de Velázquez, La Venus del espejo, que Sorolla admira, pero que Sorolla dice que le molestan un poco pues el espejo y el angelillo y tal, y por eso él pinta a Clotilde pues sin más que las sábanas o las colchas que le sirven de base. Y yo, perdonen la irreverencia, que quizá no sea tan irreverencia, ¿no?, esas telas que hemos visto, esos reflejos increíbles, pues a mí inevitablemente me recuerdan esto, me recuerdan el retrato de Inocencio X, retrato famoso por su profundidad psicológica, que le llevó al Papa a decir que era troppo vero, demasiado verdadero, pero que de nuevo trata a una prenda roja, de un color cálido, con esos blancos, esos brillos tan magistrales que le dan esa apariencia tan real, ¿no? Siguiendo con el desnudo, en la etapa más sexy, podríamos decir, de Sorolla, tenemos también este retrato de Clotilde, su mujer, en la toilette, pero inevitablemente pues vamos a Zorn, y Zorn ha pintado unos años antes esto, y es muy parecido. Están las dos tomando el baño en una gran palangana, están las dos elevando los brazos. Obviamente el pintor, yo creo que intencionadamente les dice que posen de esa manera, ¿no? El cuadro de Sorolla quizás sea más moderno, por menos detalle. Aquí vemos incluso ese recipiente con esa porcelana, ¿no? Me parece maravilloso, ¿no? Zorn y Sorolla serán amigos, se van a encontrar. Zorn quiere mucho a España, sobre todo en su primera época, viene 7 veces a España, nada menos. Y efectivamente va a ser el único pintor que sabemos que tenía una relación estrecha con el propio Sorolla. Este cuadro, ya totalmente en la época luminista,
Vemos un poco también lo que decíamos del encuadre fotográfico, ¿no? Vemos cómo queda mucho espacio a la derecha, un espacio que no llena ninguna figura, y que es un encuadre curioso. Vemos también esa idea de captar el movimiento, ¿no? Vemos cómo las figuras están andando, el pie en el aire, etc. Es eso, es una instantánea lo que está captando Sorolla, un instante único e irrepetible, porque la luz y la posición y todo lo demás hace que décimas de segundo después ya sea otra cosa lo que veríamos, no exactamente esta, ¿no? Eso le va a unir también a los pintores nórdicos, que también captan el instante y que también están fascinados por la luz. Podemos entenderlo, es decir, siempre hemos pensado que Sorolla es el pintor de la luz del Mediterráneo, ser valenciano, etcétera, etcétera, pero la realidad es que es la luz del Báltico y del Mar del Norte la que hace que Sorolla pinte así. Y lo podemos entender muy claramente en los pintores nórdicos, cuando, bueno, yo llevo aquí poco tiempo, pero evidentemente la luz es fundamental, está en la vida de todo el mundo, pasa de la luz del verano, de tener todo el día luz, en pocos meses de repente a tener todo el día noche, y es muy comprensible que estos pintores nórdicos quisieran atrapar la luz, ¿no? Quisieran casi masticarla, ¿no? Y Sorolla, evidentemente, porque los cuadros anteriores que hemos visto de Sorolla no tienen nada que ver con estos que empieza ya a pintar en 1894. Y él había visto todas esas barcas y todos esos pescadores de Croya, sobre todo, de Sor y de otros pintores, de Viggo Johansen, sobre todo, también, etcétera, ¿no? Bueno, escenas de playa, estas las escenas elegantes, Clotilde, las damas. Sorolla ya ha pasado a ser un auténtico burgués, en el buen sentido de la palabra, tiene una familia, tiene una posición, y veranean en Valencia, otros veranos van a San Sebastián, donde va la aristocracia, y Clotilde viste pues como las damas de la época cuando van a la playa, ¿no? Aquí tenemos, aunque el vestido es muy diferente, otro pintor nórdico, Tuxen, que fíjense la fecha, 1880, ya pinta pues una señora que está tranquilamente en la playa, como Clotilde, pero son 24 años antes, ¿eh? Los nórdicos ya empezaban a hacer cosas así, ¿no? Aquí es interesante todo el colorido, esa paleta del primer Sorolla, marrones, colores cálidos, rojo, etcétera, pero amarillos, pero en lo que vemos no vemos grandes manchas blancas, como en él es habitual, pero sí vemos ese blanco que va creando los reflejos en el agua y que tiene una importancia tan grande también en ese vestido de una de las bañistas, ¿no? Y lo que decíamos al principio, ¿no? Esos paseos elegantes de señoras en la playa, vean ustedes, Anka, está mal escrito, de 1896, ya hace ese cuadro, y el de Sorolla, pues unos años más tarde, pues es una temática prácticamente idéntica, ¿no? Pero bueno, Sorolla no abandona esas escenas de tipos populares, con todas esas vestidos regionales, etcétera, que lo va a tener también en la cabeza. Parece que, y luego va a ser la época final de Sorolla, los 10, 12 últimos años, parece como que Sorolla, que tiene una actividad febril siempre, pinta muchísimos cuadros, pero que le cuesta unos años, ¿no?, el lanzarse ya. Como hemos visto, él tenía en la cabeza todas estas pinturas luminosas, pero tardó hasta el 94. Y a pesar de estar en otra corriente, él sigue haciendo algunos cuadros así que luego van a ocupar esa temática, al menos la parte final de su trayectoria, ¿no? Sorolla es alguien ya muy famoso, ya merece ser retratado, es objetivo de los grandes fotógrafos de la época. Incluso se hace una estatua de él, un escultor en Valencia hace una estatua, toma a Sorolla como modelo de una estatua que se expone en determinado lugar, ¿no? Y Sorolla pues ha llegado, como los grandes, como Velázquez, como Goya, pues a pintar al rey, Alfonso XIII. Pero fíjense ustedes, no nos esperamos que un retrato del rey,
Hoy en día los retratos de nuestro rey que tenemos en las oficinas pues están dentro, al interior, con una luz pues bueno, artificial, una buena iluminación, etcétera, etcétera. Pero no, Sorolla pues pone a este joven Alfonso XIII, pues le pone en un jardín con una iluminación verdaderamente complicada, con todo ese bosque detrás, con lo cual realmente pues es un desafío el que Sorolla se marca. No sé qué pensaría el rey ante este retrato, porque realmente no era lo que creemos que un rey esperaba que un pintor de la fama de Sorolla le hiciera, ¿no? Pero nunca, claro, como los retratos de Picasso. Picasso no pinta a ningún rey, pero cuando retrata a Gertrude Stein, y dice Picasso, sí, la gente dice que no se parece el retrato a Gertrude, y es verdad, yo creo que tienen razón, no se parece, pero que no se preocupe, porque Gertrude acabará pareciéndose al retrato, ¿no? Eso ya es llevado al extremo de la vanguardia picasiana, que no es el caso de Sorolla, pero Sorolla, dentro del realismo, dentro de la figuración, realmente acomete retos y hace cosas que no se habían hecho antes, ¿no? Lleva al extremo, digamos, esa pintura realista. Quizá en ese viaje a París él aprendió de Bonnet las técnicas del realismo, la paleta, etcétera, etcétera, pero también captó esa manera de los impresionistas de tratar la luz, ¿no? Y lo va a expresar en cuadros cada vez más, ¿no? Como vemos, por ejemplo, el suelo. Ese suelo pues es más impresionista, digamos, más propio de un pintor impresionista que de un pintor realista en absoluto, ¿no? Bien, este cuadro ya lo que decíamos es que a estas tres niñas, a una de ellas la corta, no está en la escena, prácticamente va a entrar. También es eso, captar la fugacidad del instante. Todavía no ha llegado esa tercera niña a la escena. Esto en otra época sería impensable. Si tienes tres niñas, pues ponlas en medio, justo en medio y de frente, ¿no? No me las pongas ahí de lado y una pobre que no sale, ¿no? Sale fuera del encuadre, ¿no? Pero Zorn está haciendo pues prácticamente lo mismo, ¿no? Con estas niñas pues lo mismo. A la pobrecita pequeñita la pone ahí detrás, prácticamente casi no se la ve. A esta le corta también los pies y dice, bueno, vamos a ver si tiene usted a la derecha todo ese espacio vacío, ¿por qué ese encuadre, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Esa manera de encuadrar que tienen estos pintores. Y bueno, esa pintura, ese luminismo, pues sigue. Ya estamos en 1907, encontramos a este pintor, a Lauritz Tuxen, con estas escenas también de las playas nórdicas, ¿no? Pero bueno, pues con una luz, con un paisaje, pues parecido a esos paisajes valencianos, ¿no? Sorolla, y esto es por lo que le conocemos todos, se conoce mundialmente, sigue con la pintura de los niños bañándose, pero de nuevo, ¿no? Fíjese, Kreuer en 1892 tiene esa pintura, o sea, 16 años antes, ¿no? Que Sorolla ya había pintado pues prácticamente lo mismo. Otro de los cuadros más conocidos de Sorolla, el baño del caballo, en el cual vemos cómo, bueno, sigue siendo realista, sigue siendo tal, pero realmente la pincelada ya es muy suelta, ya no intenta pintar la espuma con gota por gota, ¿no? Sino que realmente son esos trazos, esas manchas de color. Ya prácticamente el dibujo sí se perfila en las figuras, pero el resto de pintura es el color el que define el cuadro, no es tan importante el dibujo. Y lo que hablábamos al principio, los famosos paseos elegantes, Clotilde y su hija María paseando por la playa del Cabañal con esa sombrilla, con ese sombrero, esa elegancia. Él también es lógico que reivindique, está orgulloso de que su mujer sea una dama de la alta sociedad. Él que había comenzado su vida de pequeñito pues en un taller, ¿no? Perteneciente a la clase obrera. Pero de nuevo, creo ya en 1893, muchos años antes, pues pinta lo mismo. Pinta a su mujer y a una amiga de su mujer y amiga de él, la mujer del pintor Anca, pintora ella también, pues con esos paseos por la playa, ¿no?
Sorolla ha tenido ese éxito en 1900, ya ha conquistado Europa, Alemania, Austria, medallas en las exposiciones en las que participa. Es uno de los pintores más conocidos de su época. Y también va a exponer en Londres, y ahí le va a entrar en contacto con Huntington, un adinerado norteamericano que se va a entusiasmar con la pintura de Sorolla y le va a organizar una exposición en Nueva York, una exposición en la que tiene un éxito clamoroso, con más de 100.000 visitantes, que le abre pues las puertas a Estados Unidos, cosa que ocurrirá luego pues con Dalí, por ejemplo, ¿no? Que hay algunos paralelismos con Sorolla y Dalí, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Esa fama en Estados Unidos pues hace que retrate al propio presidente Taft, presidente de Estados Unidos, retrato de 1909, y aquí les he traído su amigo Zorn, también, de otra manera, pero también llega a Estados Unidos. Es como le ocurre a Dalí, triunfan en Europa primero, pero luego es el salto a Estados Unidos. Ya París sigue siendo la meca del arte, pero ya Nueva York empieza a despuntar, y luego ya, evidentemente, después de la Segunda Guerra, va a ser el epicentro del arte, ¿no? Bueno, Zorn también ha llegado a Estados Unidos, y 2 años más tarde, aquí Sorolla se adelanta a Zorn, va a hacer este retrato también del presidente Taft. La temática de Sorolla en toda esta época sigue centrada en sus pinturas en la playa, pero de nuevo vemos que Kreuer son los dos pintores que más le influyen. Zorn por la técnica, por la temática, porque su amigo es maestro, lo reconoce como maestro, y Kreuer, del que no tenemos noticia que tuviera un contacto directo, pero fueron condiscípulos, aunque con un lapso de tiempo. Los dos estuvieron en la academia de Bonnat. Bonnat era un gran admirador de Velázquez, también les inculcó el amor, la admiración por Velázquez, y de ahí quizá que Kreuer tuviera también una influencia tan grande en el propio Sorolla. Retrato de Clotilde. El retrato de Zorn, este retrato de Zorn que asombra y le entusiasma a Sorolla. De este retrato, que es anterior al suyo, bastante anterior, dice: todavía me persigue el recuerdo del primer cuadro de Zorn que vi en el Salón de París. Era un retrato de señora vestida de blanco con un soberbio perro. Este no es exactamente, porque el del perro es este otro, el de la derecha es el de Zorn, de 1897, y el de Sorolla, como vemos, del 10, en el que dice: el soberbio perro, también blanco. La bella armonía de este cuadro y la interpretación amplia y justa me hicieron ver desde el primer momento que Zorn era el que había llegado a la meta de lo que yo entendía y entiendo que debe ser la pintura al óleo, ¿no? Siempre Zorn como referente. Y también algo muy interesante del cuadro de Zorn, y que Sorolla va a tomar, es el punto de vista. Es un picado, es casi más que fotográfico, ya casi cinematográfico, ¿no? El punto de vista, el pintor está desde arriba, está mirando de arriba abajo a la modelo. Niña en la playa, pero también, de nuevo, Kreuer en el 84 ya había hecho, aunque no va vestida de blanco esta niñita, pero prácticamente es lo mismo, ¿no? Este es un cuadro interesante porque tampoco parece de Sorolla. Es un cuadro ya en un momento ya más avanzado, aunque todavía un Sorolla que le queda bastante recorrido en su carrera. Es la siesta, se llama, y son su mujer, sus 2 hijas y una amiga que están en San Sebastián, en casa de unos amigos, y están ahí pues en un prado. Pero realmente es un cuadro en el que yo creo que Sorolla también habría una voz interior que le decía: oye, esto del arte abstracto que ya se está apuntando, estas vanguardias, etcétera, etcétera, los impresionistas, que yo los he dejado un poco de lado,
Y yo creo que él, bueno, pues tenía ganas de experimentar y aquí lo hace muy bien. Realmente aquí no hay dibujo, ¿no? Son manchas de color y, digamos, si hacemos, bueno, abstracción de las cabezas, casi podría ser un cuadro abstracto, ¿no? Son manchas sobre un fondo de manchas también, ¿no? Bien, Sorolla va a ganar mucho dinero y sobre todo pues ya con la consagración en Estados Unidos y él va a adquirir unos terrenos en Madrid, en la calle Martínez Campos, y va a construir ahí su casa en la que va a vivir pues los 13 últimos años de su vida, que hoy en día es el Museo Sorolla. Seguro que algunos o muchos de ustedes han estado en esta casa, ahora en el centro, barrio de Chamberí de Madrid, que es el Museo Sorolla, que ha venido haciendo magníficas exposiciones sobre el pintor valenciano, ¿no? Bien, vamos terminando y ya el proyector quiere acabar antes que yo. Y este es un cuadro, Cataluña, que ya pertenece a esa última etapa de Sorolla, en la cual el éxito obtenido en Nueva York hace que Huntington le encargue esas obras para la Hispanic Society de Nueva York, que él había fundado, y que van a tener ocupado a Sorolla en la última etapa de su vida. Él además va a representar en diferentes paneles las regiones de España, y eso le va a llevar a viajar por España, a tomar muchísimos apuntes, muchísimos dibujos, en fin, a trabajar mucho, a viajar mucho y a dedicar su pintura a captar esa esencia, ese folclore casi, digamos. Es una visión un poco bueno, naturalista también, pero más ligada a la cultura popular de las distintas regiones de España. Quizá es una etapa que nos atrae menos, aunque evidentemente tiene un gran valor, ¿no? Y gran valor también testimonial, antropológico, ¿no? Pero que nos atrae menos, por supuesto, que toda esa pintura lumínica que desarrolla en la época anterior. Y Sorolla, al igual que Zorn, pues va a ser un poco víctima, hoy lo sabemos, del éxito y de la buena vida. Sorolla y Zorn van a morir a la misma edad, a los 60 años. Han dejado una producción asombrosa. No sabemos si en esos últimos años hubieran seguido produciendo, como Picasso, que pronto vamos a tener una exposición sobre la última etapa de Picasso, los últimos años de Picasso. Pero bueno, se dice que Sorolla, como se decía de Velázquez, murió de cansancio, de fatiga, ¿no? Velázquez, en aquel viaje a Fuenterrabía a preparar una visita real, en un encuentro con el rey de Francia en la isla de los Faisanes, al regreso del cual moriría. Y también se decía que Sorolla, todos esos viajes, todos ese trabajar incansable para los cuadros de la Hispanic Society le habían agotado, pero un artículo de un neurólogo, precisamente a raíz del centenario de Sorolla, explicaba un poco su diagnóstico sobre la enfermedad. Sorolla sufre un ictus que a la edad de 57 años, y como no podía ser de otra manera, el ictus le da cuando estaba pintando este retrato de la mujer de un escritor y amigo suyo, Pérez de Ayala, ¿no? Pérez de Ayala cuenta lo que le ocurre, como sucede ese momento, el ictus, y el neurólogo dice, bueno, teniendo en cuenta que Sorolla comía mucho, porque se lo cuenta a Clotilde en sus cartas, comía 4 platos en las comidas, bueno, fumaba, etcétera, etcétera, vida sedentaria, falta de ejercicio, o sea, lo que ahora ya desde hace unas décadas los médicos recomiendan como vida sana, y no la llevaba Sorolla, ¿no? Y según este neurólogo eminente, pues esa fue bueno, esos malos hábitos
del colesterol, de fumar, etcétera, etcétera, que les voy a decir, ¿no? Y a Zorn le pasa pues exactamente lo mismo, ¿no? Vemos los retratos de los últimos años, tanto de uno como otro, pues unos señores muy orondos. Zorn además pues también le gustaba un poco, bastante beber. El propio Sorolla, una de las últimas veces que se encuentra con Zorn, le describe a Clotilde: oye, Zorn, bueno, es fantástico como pinta, pero lleva una vida este hombre que va a acabar, no va a acabar bien, ¿no? O sea, el propio Sorolla dice esto de Zorn, y luego pues él sufre prácticamente esas consecuencias de la vida sedentaria. Y bueno, este retrato, que no es muy conocido, es un retrato que no está acabado, aunque digamos con lo que va a ocurrir en la pintura posteriormente, pues podríamos darlo por una obra más moderna de las que hace Sorolla, o adelantada a su tiempo, pero la realidad es que él cayó fulminado, y ya a partir de ese momento, del año 20, pues ya no pudo pintar. Él vivió 3 años más, pero este fue su último trabajo pictórico, como decimos, inacabado, ¿no? Interesante también, ¿no? La gama, el planteamiento, toda la gama de amarillos, con amarillos y con los blancos también, que no podían faltar en su pintura. Y muchas gracias, han resistido todo este envite, y el fruto de mi curiosidad. Bueno, he de comentar, que no lo he dicho, y en honor a la realidad, que me he basado en estudiosas de Sorolla, que, bueno, casi todas ellas prácticamente las pueden seguir en internet, y que tienen o bien artículos muy interesantes, o bien vídeos, como por ejemplo Manuela García Pérez, es una historiadora del arte, que da una conferencia con motivo precisamente del centenario en el Ateneo Mercantil de Valencia. Entonces les recomiendo, si les ha interesado y les ha sabido incluso a poco, pues que vean la conferencia de Manuela García Pérez, ¿no? Quería citar, en honor a las otras autoras, todas ellas mujeres. También es curioso que la propia bisnieta de Sorolla, que es su biógrafa y quizá la experta, bueno, más, digamos, asociada a la obra de Sorolla, porque también dirigió naturalmente el museo, y la propia bisnieta también es un referente para estudiar la obra de Sorolla. Pero no quisiera olvidar a Carmen Pinedo, Herrero, Sorolla, la luz que vino del norte, a Ana Belén Martín Flores, que también trata este tema en Sorolla y los pintores escandinavos, y a Ángela Sanz Coca, que hace un interesante recorrido por Sorolla en París, ¿no? Todas ellas, todo esto pueden encontrarlo ya en internet. Y también yo he de decirles que es la primera conferencia que preparo utilizando ChatGPT con profusión. A veces da pistas falsas, ¿no? Hay que saber un poquito, porque te puede transmitir un gazapo que no conviene luego hacer público. Pero realmente es un elemento, una herramienta muy útil, que a veces no te da el dato exacto, pero te pone en la pista, ¿no? Para identificar cuadros, para incluso algo que, aprovechando que está el embajador de España con nosotros, quería comentarles. Hubo una exposición en 1896, o sea, Sorolla ya era conocido, pero no era el gran Sorolla. Hay una exposición de pintura española con nombres tan notables como Sorolla, Zuloaga, Benlliure, también había escultura, Regoyos, etcétera, es decir, grandes pintores que todavía quizá no eran tan conocidos como fueron luego, y que viene a Suecia y a Noruega, ¿eh? Y entonces hay un texto también muy curioso en una revista, La Ilustración Española y Americana, que era casi como el Ola de la época, en la cual el crítico pues hace alusión a estos pintores españoles que no se dejan influenciar por esas extravagancias
de la moda. Él se refiere a los impresionistas, básicamente, pero él dice que no, que afortunadamente la pintura española va por buen camino y no se deja influir por esas modas pasajeras y extravagantes de los impresionistas, ¿no? Y fue una pintura, un poco, una exposición que, bueno, que quiero investigarlo, ¿no? Quizá en el Museo Nacional tendrán hasta un posible catálogo, y que fue comisariada pues por un diplomático que en aquel momento trabajaba en la embajada. O sea que sería, a mí me encantaría, ¿no?, que pudiéramos tener una exposición de pintores españoles, casi replicar 130 años después, más o menos, replicar eso y traer a esos valores emergentes de la pintura española pues a una gran exposición aquí en Estocolmo y, bueno, pues quizá a lo mejor en otros países. Bueno, reconocer también la presencia de los consejeros de las embajadas de Panamá y de Uruguay, y también comentarles que estamos ya trabajando en el Festival Iberoamericano de las Culturas, que será el mes de marzo este año, y también en el otro gran proyecto en el que nos hemos embarcado, en las embajadas de GRULAC, más la Embajada de España, que es el del festival, el de la Feria del Libro de Gotemburgo, ¿no? Tuvimos la primera participación este año, donde fuimos a aprender y a tomar nota, y que ya, bueno, pues hubo, yo creo que una gran aceptación, mucho público que lo visitó, libros que se vendieron, etc. Y este año, pues en septiembre, repetiremos, y espero que también pues sea un gran éxito, ¿no? Ministro consejero de la Embajada de Guatemala. Muchas gracias, señor director. Realmente el público presente estamos muy agradecidos con la conferencia magistral que nos ha permitido penetrar en la obra del maestro Joaquín Sorolla. Indudablemente, cuando uno estudia a los impresionistas y trabaja en un tema comparativo como lo hace usted esta tarde con maestros también de la escuela nórdica, bien lo dices, quisiéramos saber tu comentario sobre el tema de la luz, porque si los comparamos ambos, o las imágenes que has presentado de estos cuadros, la luz juega un papel muy importante. Entonces, regresando a ti como arquitecto, que has trabajado también todos estos temas de ciudades, de urbanas, quisiéramos saber tu comentario como un especialista. ¿Cómo puede influir la luz en estas obras que nos has presentado el día de hoy y la similitud que habría en el mensaje de los maestros? Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, la luz es esencial, evidentemente, en todo, en la pintura, en el arte, es absolutamente fundamental. En la pintura, bueno, siempre lo fue, es decir, los colores, pues, se manifiestan por la vibración de la luz, ¿no? Llegan momentos de la historia del arte en los que la luz cobra un protagonismo especial, ¿no? Diríamos, hemos hablado de Velázquez, de Vermeer, pero antes Caravaggio, ¿no? Caravaggio quizá es el momento en el que la luz adquiere un protagonismo total, más que el tema incluso, ¿no? Y bueno, a estos pintores se les va a definir como pintores lumínicos, ¿no? La escuela lumínica, la luz es fundamental, ¿no? Quizá lo he dicho también un poquito antes, ¿no? El por qué son estos pintores nórdicos, ¿no? Tiene, yo creo que mucho sentido que estos pintores nórdicos quieran atrapar esa luz, ¿no? Y además también, bueno, el momento, o sea, Sorolla al principio, o sea, hasta que yo creo que está bastante claro, no hay un documento que diga sí, Sorolla pinta así porque sigue a los pintores nórdicos, pero yo creo que está bastante claro, como él pinta de una manera de joven y en una etapa ya avanzada de su formación, todavía no ha llegado a eso, hasta la barca que está tirada por los bueyes, que es del año 94, ¿no? O sea, ya tiene 31 años, ¿no? Cuando él se decide ya abiertamente a abrazar esa pintura lumínica, ¿no? Pero también porque la luz
bueno, pues está jugando un papel fundamental también en la fotografía. No olvidemos, pues eso, que él, su suegro era fotógrafo. Entonces él de jovencito, de muy joven, de adolescente, estuvo con el suegro, estuvo iluminando a los modelos a los que retrataba el suegro, ¿no? Es decir, la luz era importante para Sorolla. Entonces la fotografía, tal. Entonces, bueno, todo aquello yo creo que fue elaborándose en la cabeza de Sorolla para al final pintar así. Pensábamos, ¿no?, en España, los legos, que pintaba así, pues bueno, porque es un valenciano y la luz de Valencia y la luz del Mediterráneo y del Cabañal y de la Malvarrosa y todo esto, pues le hace pintar así, ¿no? No, él tiene que pasar por un recorrido hasta que abraza esa manera de pintar, ¿no? Y bueno, agradezco también la mención a la arquitectura. Bueno, efectivamente, la luz es esencial en la arquitectura, luz y espacio, es decir, lo esencial de la arquitectura es la luz y es el espacio. Los materiales conforman ese espacio y, como decía Le Corbusier, la arquitectura es el juego sabio de los volúmenes bajo la luz, ¿no? Le Corbusier también tiene un iniciático, casi una caída del caballo, cuando va al valle del Mesab, a Argelia, a Gardaya, y descubre esas ciudades, esas maclas, con ese volumen bajo ese sol, ¿no? Con esas sombras y tal, ¿no? Con lo cual, y luego pues hay arquitectos como Campo Baeza, que yo considero pues un maestro, que precisamente es el arquitecto de la luz, ¿no? Que basa su arquitectura, esa arquitectura tan etérea, tan esencialista, precisamente en el manejo de la luz de Campo Baeza. A quien le interese el tema también les invito a visitar en internet las obras de Alberto Campo Baeza. Sí, buenas noches, director Javier. En primer lugar, enhorabuena, muchas gracias por esta magnífica conferencia. Si me permitís una reflexión, un comentario y luego una pregunta concreta. La reflexión, quizá como embajador de España aquí en Suecia, es que creo que lo que nos has contado ilustra muy bien la relación entre nuestros dos países, entre Suecia y España. Dos países que somos vecinos distantes geográficamente, pero al mismo tiempo sentimos una mutua atracción, y una mutua atracción que por lo que veo viene de lejos, ¿no? Es decir, que el gran pintor de la luz del Mediterráneo, al final, ha ido a inspirarse en quienes más sabían de luz, quienes más deseaban la luz, que eran los pintores nórdicos, ¿no? Creo que es una buena metáfora de nuestra relación bilateral. Un comentario, y es que, nos has mostrado distintos cuadros de Sorolla y de los autores nórdicos, Thorn, Tuxen, donde se ven claramente similitudes y paralelismos. Hay uno que me ha llamado particularmente la atención y que quizás es menos conocido aquí por el auditorio, y es el retrato del rey Alfonso XIII, joven, vestido de húsar o vestido de militar, y que tiene una enorme semblanza con un cuadro que tú conoces y que está en la residencia de la embajada, que es un retrato del Blue Prince, del príncipe azul, del príncipe Carlos, que fue propietario de la actual sede de la residencia de la embajada, y que es copia de un retrato de Thorn, en el que el príncipe azul, el príncipe Carlos, aparece también vestido con su uniforme de caballería azul, con sus condecoraciones, apuesto, esbelto, quizá más en el retrato de lo que lo era en realidad, como también el propio rey Alfonso XIII. En fin, veo ahí esas similitudes también, ¿no? Y la pregunta concreta, además de conocerse y además de haberse visitado mutuamente, ¿Thorn y Sorolla se carteaban, se escribían, mantenían correspondencia entre ellos? ¿Tenemos constancia de eso? Pues yo no tengo constancia de ello. No he encontrado, así como hay muy copiosa información con las cartas con Clotilde,
y también con otro pintor bueno, de la época de Sorolla, Beruete, con el que también hay una correspondencia que nos permite conocer muchas de las cosas de lo que pensaba Sorolla. No consta, al menos yo no conozco, que hubiera una correspondencia entre ambos. Había esa admiración, y esta es una de las diversas, la que he leído, una de las diversas citas en las que expresamente Sorolla muestra esa admiración por Zorn. Bueno, se conocieron, como digo, Zorn visitó España en diversas ocasiones. Sorolla nunca vino, que se sepa, nunca vino a Suecia o a algún país nórdico. Y bueno, pues sería desde luego interesante. Yo creo que quizá a lo mejor, no lo sé, pero quizá Zorn no era tan dado a la correspondencia epistolar como vemos que Sorolla, que yo no sé si era una costumbre, una necesidad o una obligación que se imponía el de escribir a Clotilde prácticamente todos los días, ¿no? Pero bueno, sería muy interesante, desde luego, tener una correspondencia entre Sorolla y Zorn, sería fantástico. Hubo una exposición aquí hace unos años, quizá algunos de ustedes la recuerden, en Valdemarsudde, y a mí me gustaría pues ver si hay catálogo, supongo que lo habría, pero no he podido encontrarlo, donde quizá pues hubiera. También, bueno, el director del Museo de Zorn en Mura, que también, bueno, pues tiene una publicación que es Zorn en España, Zorn y España, no menciona nada de esto, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que si hubiera habido correspondencia, pues lo hubieran mencionado, ¿no? Pero bueno, me ha encantado la metáfora y esto que has definido como vecinos distantes, ¿eh? Me parece muy acertado, ¿no? Bueno, Marta, ¿no? ¿Sí? No. Bueno, pues no sé, si no hay ya más preguntas, pues podemos seguir hablando con una copa de vino en la mano.